Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa de la ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos escuchan y nos ven desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, asociado a la ANEL Medellín, y soy el conductor del programa Un zoom a la ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. En febrero de 2022 tendremos en la ANEL las jornadas que tienen como título Sexualidades, así, plural y pregunta. Para irnos introduciendo en ese tema de las sexualidades, tenemos como invitada a Clara Holguín, que es AME de la AMP y de la ANEL sede Bogotá. Bienvenida, Clara. Muchísimas gracias, Marlon. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno tenerte como una gran invitada de este programa. Gracias. Bien, Clara. Bien, vamos a tener como base unas preguntas y nos lanzamos a la conversación. Para empezar, el nombre de las jornadas tiene tres particularidades. La primera, que está entre interrogantes. La segunda, que añade el plural, ¿cierto? Que añade el plural entre paréntesis, esa sería la tercera, entre paréntesis, plural. Sexualidades, ¿sí? Entonces, esta primera pregunta sería ¿por qué será que para unas jornadas de psicoanalistas ponemos la palabra sexualidad en plural y en pregunta? ¿Qué añade esos elementos a la palabra sexualidad? Bien, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Además, grato, ¿no? Porque es un poco tratar de empezar a escudriñar un poco, ¿no? Sobre a qué se los está invitando, ¿no? Uh-huh. Y creo que la jornada de la ANEL, como generalmente nuestros congresos y encuentros, intentan responder a momentos cruciales, ¿no? De nuestra época, y creo que en nuestro caso no es diferente. Entonces, lo primero que se me evoca un poco este título, o en realidad me evoca varias cuestiones. Uno es la pregunta, ¿por qué pregunta? ¿Qué quiere decir sexualidades? Es decir, ¿qué es la sexualidad? Eso sería un poco la primera cuestión, que tendríamos que empezar por remitirnos un poco a Freud, quien de alguna forma nos introduce en este campo completamente inaugural y realmente evocó lo peor para su momento, digámoslo así, ¿no? Cuando nos propone una sexualidad para todos, perversa y molimorfa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de paso. Entonces me parece que primero... ¿En qué sentido peor? Dijiste peor, esa palabrita, si la pusiste. Peor para la época, ¿no? Que creía Sí. que la sexualidad, no sé, a qué correspondía, a algunos solamente, ¿no? Okay. De alguna manera, Freud la introduce en un para todos los seres hablantes, todos los sujetos, vivimos sexualmente y estamos atravesados por ella. Pero estamos atravesados entre seres hablantes. Eso ya habla de que hay una sexualidad y de cómo se vive la sexualidad para cada uno. Claro. Es decir, que si bien es para todos, no es igual para cada uno. Eso también nos introduce algo del título ya. Sexualidades. En ese sentido, podríamos decir, siempre ha habido sexualidades. Es decir, siempre ha habido formas en que se manifiesta las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres, o entre los hombres en general. La cuestión, me parece que el título además agrega, al hacerlo pregunta, a un momento actual, a un momento de la época, a un momento en el que estamos viviendo, podría decirse como que la pregunta por el sexo, que antes era pensada clásicamente, ¿no? Con un binarismo, hombre y mujer, no sé, se vive la sexualidad al estilo macho o al estilo hembra, podríamos decir, ha experimentado un cambio.
Un cambio que es absolutamente sin precedentes y que nos deja en una zona un poco más difusa. ¿Mm? Y con muchos cambios respecto a las maneras como se vive la sexualidad. Entonces, por un lado, esa zona difusa entre el sexo, que creo que podríamos hablar eso un poco, y el género, que bien podríamos, a mi gusto, a situar bajo un significante muy, muy de moda, pero no solamente porque sea de moda, sino porque toma la fuerza de un significante amo de la época, que es lo trans. Pero por otro lado está esta cuestión de las sexualidades, es decir, se viven de todas formas y de todos los estilos, y de manera, ¿cómo decirlo?, explosiva, podríamos decir, ¿no? Entonces podríamos pensar incluso como que se ha producido un giro entre una sexualidad donde nos habíamos liberado de ciertos cánones y normatividades desde Freud, y que los psicoanalistas hicimos mucho para que esto sucediera. El ejemplo mejor de esto es la homosexualidad, que era considerado como una perversión, y todo el movimiento psicoanalítico y de la época y los movimientos feministas de su momento ayudan a que esto se remueva, tanto que la homosexualidad desde hace mucho tiempo no es considerada una perversión como categoría clínica, ¿no? Entonces, sino una forma, una elección sexual, simplemente, como la heterosexualidad. Pero ahora hay más, digamos, porque no es solamente una liberación sexual, entre comillas, para nombrarlo un poco como solemos decir en palabra común, sino que hay una explosión de la sexualidad, donde todo se puede, donde tenemos todo a nuestro servicio, como dice Jacques Miller, el objeto está en el cenit de nuestro lazo social. Quiere decir que estamos viviendo a la luz de maneras de gozar, maneras de satisfacernos, un poco a la suerte de un cierto menú, ¿no? Entonces, menú del lado del género y menú del lado de las formas de sexualidad, cada uno con su goce, podríamos decir, cada uno con su estilo de gozar. Eso es un poco lo que me va evocando. ¿Cómo se hace desde el psicoanálisis la diferencia género-sexo? Creo que primero habría que diferenciar que el sexo para el psicoanálisis, para nuestra orientación, no es biológico, primero que todo. Y segundo, por eso Lacan ironiza un poco cuando dice sexualidad desde la biología, pero relación sexual para el ser hablante. Precisamente para enfatizar esta idea de que estamos atravesados por el lenguaje, somos seres hablantes, y en tanto seres hablantes nunca conseguimos ese objeto que nos satisface. Nos la pasamos buscándolo, y de ahí que nuestra sexualidad siempre sea parcial, perversa, polimorfa, digamos. Esta es un poco la explicación sencilla. Pero eso hace también que fallemos siempre en la relación sexual, es decir, que tengamos que encontrar la mejor manera de fallar, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa? Y es que no es suficiente entonces lo biológico para pensar la sexualidad o el sexo, ¿no? Es necesario también lo que nosotros conocemos como las identificaciones, es decir, ¿qué nos dice el otro que somos? Entonces el otro nos dice, para los hombres se es así, 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 no sé, vestimos de azul. Para las mujeres... Y ese es el género. Esto va a corresponder a lo que se llamaría el género. Pero la época ha transformado también un poco eso, porque primero, como decía ahora, se ha perdido un poco esta diferencia clásica binaria entre hombre y mujer, ¿no? Y el género ha tomado un lugar, insisto, sin precedentes, en el sentido de que viene a nombre de un significante amo. Allí donde antes estaba la ley y el padre para decirnos cómo éramos, qué éramos, viene ahora desde lo social, ¿sí? Un nombre, el género, los significantes para nombrarnos. Y esto es un menú gigante. Tenemos LGTB+, lo cual no es que esté mal, es que es otra manera de organizarnos, ¿sí? No es al modo de lo que conocemos en psicoanálisis clásicamente, el Edipo, es decir, una ley que nos organiza bajo la égida del padre, que dice, y nos organiza bajo la forma del nombre, de la ley, ¿no?
que eso quiere decir, esto se puede, esto no se puede, los que se hacen así o los que visten así o se comportan así son hombres, los que hacen así son mujeres, ¿no? Entonces, algo de eso cayó en la época y cayó por los efectos de la modernidad, de la ciencia, de la tecnología, del mercado, es decir, todo el discurso capitalista, que viene a imponer otra cosa. Bien. No sé si con esto más o menos respondo. Sí, bien, muy bien, Clara. Clara, hiciste una pequeña alusión, te voy a pedir que amplíes un poco con respecto a lo siguiente. Freud, digamos, su descubrimiento fundamental o uno de sus descubrimientos fundamentales es la sexualidad infantil, ¿sí? Es decir, en tiempos de Freud la sexualidad infantil no existía y Freud aparece diciendo existe. Hoy tal vez eso no, digamos, no se pone en duda que la sexualidad de los niños existe. De hecho, lo que existe es casi que una hipersexualidad, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese paso entre la sexualidad de los niños no existe y la hipersexualidad, digamos, el psicoanálisis, ¿qué dice? ¿Qué ha podido decir? De acuerdo, efectivamente, ese es el giro, ¿no?, que estamos viviendo. Esta es la revelación de cierta verdad nueva que aparece. Si en la de Freud fue el descubrimiento de la pulsión, de la sexualidad, ¿no?, y que además era infantil, es decir, que no era que esto apareciera en cierto momento de la época, había que llegar a la época genital para poder pensar que el ser hablante era un ser sexual, no. Desde los niños, ¿no? Lo descubrimos. Pero eso lo que implicó, y tengo que decir, es que la pulsión es infantil, no solamente de los niños, es infantil, en el sentido de que nos existe a todos, ¿sí? Bien. El giro ahora de lo que llamas la hipersexualidad está atravesada por esto que empezaba a señalar ahora, que tiene que ver con estos cambios de la época y cómo nos estamos orientados por un discurso capitalista, anudado, ¿sí?, a todos los efectos de la producción de la ciencia y de la tecnología, que ha hecho que el mundo cambie la familia, cambie la educación, cambien las formas de relacionarnos con el otro. Este es el giro que me parece se produce de un uno que nos organizaba a un nuevo significante amo que yo llamaría género y quizá trans también, ahora, un poco más allá del género. Y también eso produjo que, ¿por qué se produjo? Porque fueron apareciendo no solamente los efectos de la ciencia a la luz del capitalismo y etcétera, sino también todos los movimientos del derecho humano, lo cual ha sido unos progresos gigantes importantísimos para la vida del ser humano. Los hombres ahora tienen derecho, los niños tienen derecho, ¿no? Y frente a todas esas políticas nos vemos ahora, no sé si era muy fuerte decirlo, pero un poco gobernados un poco por estas políticas, por lo social. Allí donde, insisto, el uno que nos organizaba perdió fuerza, decayó, entonces nos organizamos alrededor de otro significante, género, trans, con todo este movimiento que está atrás de eso, ¿no? Entonces hay ¿cómo decirlo? Algo así como, no es solamente nos orientamos por lo que el otro dice, no es solamente eso lo que nos organiza en la vida y nos dice cómo ser o cómo satisfacernos, ¿no? Sino que ahora tenemos que pensar que la sexualidad, lo digo en términos generales, porque en realidad introducimos otro término en el psicoanálisis para hablar de eso, que es la sexuación, para precisamente ir más allá de lo biológico y más allá de lo identitario, como un modo de elección, implicará un modo de elección para cada sujeto. Has mencionado la palabra trans en 2 oportunidades. Yo no quería hacer esa pregunta sobre lo trans, pero ya la has traído 2 veces, entonces hagámonos cargo un poquito. ¿Por qué menciona, cuando te pregunto por lo de género, aparece al ladito siempre la palabra, siempre, las 2 veces que lo has mencionado, aparece transgénero y aparece trans? ¿Por qué el psicoanálisis ahora aparece pensando lo trans? Bueno, si fuimos, como ha llamado Jacques Miller,
tuvimos una suerte de docilidad en escuchar a nuestras histéricas que nos mostraron el camino de la sexualidad y de los niños, podríamos decir. Posteriormente también vimos que todos estos movimientos alrededor de la mujer trataban de introducir una manera de diferenciar el sexo biológico de lo que se ha llamado el género, es decir, de cómo nos identificamos. Y esto es un movimiento muy fuerte actualmente, especialmente en los países anglosajones, es decir, que han reemplazado el sexo por el género. Ese es un primer cambio. Pero en la actualidad yo diría que existe otro movimiento que tiene que ver también un poco con los efectos que produce un poco la ciencia y la oferta del mercado, que es la posibilidad de que se pueda cambiar de género de un día para otro, digámoslo así. Es decir, que podríamos hablar de una suerte de sociedad de transparencia, transformación, ¿no?, que se viene dando. Por un lado, transparencia, porque desaparece cierta opacidad con relación a la sexualidad, todo es decible, todo es vociferable, ¿no? Hay derecho para todos, ¿sí? Hay una reivindicación siempre al otro de ser reconocido, ¿no?, de un sexo del otro, ¿no?, y también de vérselas con lo que no va en su cuerpo y que se pueda cambiar, porque lo que ofrece precisamente la ciencia es que eso se pueda cambiar. Si yo siento que hay un error en mi cuerpo, lo pueda transformar precisamente, ¿no? Entonces hay también este cambio que me parece importante situarlo y que estamos muy atentos a lo que esto está produciendo, a escuchar qué es lo que produce para muchos sujetos ahora que se abre la posibilidad en el mundo contemporáneo de poder hacer supuestamente estos cambios. Y lo que observamos es que en realidad descuidamos un poco algo de la singularidad puesta en las maneras particulares y los estilos particulares de gozar y de satisfacernos, que sería lo que realmente definiría nuestra sexualidad, ¿no? Creo que conecto con la siguiente pregunta. Dices que entonces el psicoanálisis introduce el término sexuación para diferenciar, digamos, de los términos sociológicos, digámoslo así. ¿Qué introduce con un poquito más de detalle eso de la sexuación distinto al género, al sexo? Bien, ¿qué implica? Necesariamente tener en cuenta, por supuesto, lo biológico, no es que lo descartamos, ¿sí?, pero eso no define la sexualidad, tampoco las identificaciones, porque precisamente ese otro ha caído, ese otro que nos decía cómo ser, ¿no?, desde el significante, como decimos nosotros. Entonces se requiere un punto más, y en eso es muy enseñante lo que pasa en la época, no porque apenas lo hayamos descubierto, ya veníamos hablando de esto, pero implica una elección relativa al modo de gozar de cada uno, a eso que marca el cuerpo de cada sujeto, ¿sí?, por entrar al lenguaje, vamos a decirlo de esa manera, es decir, porque estamos atravesados por la lengua que nos habita, ¿no? Eso nos marca, y nos marca con una manera de gozar singular a cada uno. Y nuestra sexuación, nuestra ser hombre, mujer o cualquier forma que quiera llamarse, está marcado por esto. Pero Clara, entonces la sexuación es una elección al modo de gozar de cada uno, pero no aparece porque el otro se cae. Es decir, No. con el otro consistente, no sé, de finales del siglo XX, que es como de lo que puedo tener noticia, también existe la sexuación, ¿no? ¿O qué? Pero lo que revela un poco la época es que efectivamente para nosotros y para el ser hablante se trata de una sexuación, y no como se pretende reducir a la idea de que el ser sexual es género, es decir, soy hombre, soy mujer, porque el otro lo llama así, o soy bisexual, o soy trans, o como lo quiera llamar. Todos caben, por supuesto, pero lo que no se tiene en cuenta es este punto de singularidad en la época. No es que nosotros recién lo descubramos, pero la época nos lo revela muy claramente, y eso es absolutamente importante, y nos dejamos enseñar también por eso. Es decir, si bien no es consecuencia directa, la caída de este otro que nos organizaba en el mundo
hípico, el nombre del padre, como solemos llamarlo, la ley que organizaba, que prohibía, que limitaba el goce, ha caído. Entonces ya no hay límite, todo se puede, esto que llamamos hipersexualidad y que seguramente lo ha marcado. En estos días escuchamos a José Fernando Velasco hablando un poco de estos asuntos, donde efectivamente vemos la pornografía, los abusos, las violaciones, la prostitución, bueno, de todas las formas habidas y por haber. Efectivamente, todo eso que aparecía como esto se puede, esto no se puede, prohibido, marcado por ese nombre del padre, que es al mismo tiempo nombre y al mismo tiempo no, cae. Entonces produce esta hipersexualidad y otra manera de nombrarse, desde un otro distinto que ya no es un uno, sino que es este nuevo significante que es el género. Y ahora un poco más, digamos, hay un forzamiento mayor porque ni siquiera el género parece alcanzar para nombrar. Hay algo más en juego que ha permitido los cambios de la época y de la ciencia, por supuesto. Pues cuando la ciencia permite que se puede cambiar de sexo, por ejemplo, biológico, te está introduciendo en un campo diferente. Es un poco esto lo que me pasa. Clara, entonces en esta explosión de la diversidad, yo creo que entre nuestros oyentes y los que nos ven hay mucho profesor, Clara. Y de algún modo, todo este asunto de lo sexual, digamos, aparece en las escuelas y entonces complica los procesos de socialización de todos los sujetos, ¿sí? Es decir, en tiempos en los cuales la educación y el amo eran hiperpotentes, de algún modo las sexualidades aparecían medianamente atajadas. Ahora, creíamos que estaba limitada. eso, pero como que medianamente, como que se tenía más poder, se creía que se tenía más poder, pero ahora de algún modo los colegios, estoy en el ámbito educativo y por eso te lo pregunto, ahora los colegios, digamos, se les queda algo difícil encontrarse con un niño que llega vestido de mujer. Les queda difícil, les ha quedado difícil, lo sé por los testimonios de los profesores, les queda difícil. Digámoslo, que desde el psicoanálisis, ¿qué se le puede decir a estos profesores que reciben esa explosión de sexualidades en los niños y adolescentes? ¿Cuál es muy importante de tu pregunta? Uno, porque efectivamente estamos expuestos, no solamente a la hipersexualidad, es porque estamos expuestos, no sé, al internet, tenemos acceso a todo, estamos de los derechos humanos, entonces el niño, si se quiere poner el vestido, no se le puede decir que no porque nos van a demandar, qué sé yo, es decir, eso es lo que quiere decir la caída de este otro potente, digamos. Bien, frente a eso, ¿qué hacer? Hay algo que me ha enseñado mucho, no solamente en la escucha clínica, aunque no trabajo ahora con niños desde hace mucho tiempo, pero pude participar de una reciente actividad de lo que llamamos el Centro de Estudios con Niños Hereda y 100, que son también los estudios interdisciplinarios, ¿no? que investigan sobre el trabajo con niños. Y realmente pude escuchar muchos ejemplos de la práctica de colegas que me enseñó muchísimo. ¿Qué extraigo de esto? ¿Qué hacer? Un poco, ¿no? Yo diría 3 elementos muy importantes para mí. Uno, la prudencia. Tú decías ahora, el niño llega vestido con faldita, qué sé yo. O quiere ir, dice, voy al baño, como contaba alguna colega. Y el niño dice, quiero ir al baño de niñas. Inmediatamente aparecen todos los protocolos de lo trans o del género, yo no sé cómo se llamarán aquí ahora porque no estoy tan actualizada en eso, pero vienen todos los protocolos del niño, hay que permitirle ir al baño o hay que dejarlo o no sé qué cosa, pero nadie le pregunta al niño por qué quiere ir al baño o por qué se puso la falda. Y a veces lo que encontramos son respuestas de una obviedad que el niño dice, pues porque me queda cerca. Así, de ese tamaño es. Entonces, es verdad que en otros casos sí tiene que ver con algo más subjetivo y de necesidad de cambio, pero ante todo creo que tenemos que escuchar. A eso llamo prudencia, escuchar
lo que los niños nos traen, nos enseñan, las invenciones que hacen para facilitar sus lazos, sus relaciones. Es mejor ir rápido al baño que perderse de algo, qué sé yo. ¿Por qué el niño quiere ir rápido al baño? Porque simplemente no puede contenerse. No sabemos, pero si lo escuchamos y si estamos atentos a ese saber del lado del niño, quizá podamos intervenir de otra manera. Ese sería el primer punto. Otro que se liga un poco a esto es la pausa, un tiempo de comprender. Si decimos que el sexo no es biológico, que la identificación tampoco alcanza, ¿sí?, para decir lo que es un ser sexual, y que esto requiere de un cierto tiempo para hacer esta elección, tiempo que también tiene que ver no solo con una sincronía, esto que hemos marcado como somos seres del lenguaje y por lo tanto nos encontramos con que hay algo que queda imposibilitado para el ser humano de alcanzar la pura satisfacción. Eso es la sincronía, ¿no? Es lo que llamamos el trauma. Pero hay la diacronía, hay tiempos en que estas contingencias de la vida van marcando al sujeto, y especialmente en nuestros niños y adolescentes. La adolescente es otro tiempo importante donde él se vuelve a reencontrar con su cuerpo, se encuentra con los ideales o no de los padres, y más hoy cuando los padres no saben ni qué responder. Recuerdo el caso de que presentaron en esta jornada en que un niño, creo que también traía alguna cosa de ponerse quiero ser niña o alguna cosa así, y de un lado el padre, completamente impotente, sin saber qué decir, se silenció, sin poder dar ni una respuesta a ese niño ni ayudarlo a comprender por qué decía que quería ser niño. Y del otro lado, la madre salió inmediatamente a buscar en internet todas las posibles respuestas para que el niño cambiara de sexo. ¡Wow! A eso refiero con es necesidad de introducir una cierta pausa. Y esto se liga con esto que está señalando, el tiempo. Tiempos sincrónicos, pero también tiempo diacrónico. No es tan sencillo, no es obvio decirse niño o decirse niña, ¿sí? Y menos hoy cuando estamos sometidos, voy a decirlo, aunque la palabra es fuerte, a todos los avances técnicos, a las crisis de identificación, que hacen que no sabemos cómo responder, al empuje superyoico de que diga goce, pase rico, bueno todo, sea feliz, como se dice un poco en la época. Entonces, tiempos para esto. Pausa, prudencia, tiempo, diría un poco en ese margen, lo que yo creía que podríamos aportar. Me pusiste a pensar cuando traes el ejemplo del niño que de pronto quiere vestirse de niña, me pusiste a pensar en que para ese niño, para cualquier niño, es tan difícil constituirse como niño que constituirse como niña. Y entonces es necesario escuchar lo que haya ahí, lo que haya ahí. Y agregaría una indicación de Jacqueline Miller muy importante, que es que es escuchar este saber, estas invenciones que va haciendo el niño para constituirse como niña o niño, pero no sin interpretación. Es decir, no es una escucha al todo se puede, sea lo que usted quiere, digamos, un poco así, el laissez-faire. No, es una con interpretación, es decir, con lectura, escuchando que si el niño quiere ir al baño, quiere ponerse a estudiar, bueno, hay una pequeña pregunta de por qué, para qué, de qué le sirve, que él puede ir construyendo esto. A veces es simplemente que vio en la televisión que un niño se puso falda, qué sé yo, y le pareció bonito, que la hermanita se ve linda con falda, qué sé yo, cuántas cosas pueden surgir allí, y no le damos tiempo, ¿no? Este tiempo, esta pausa para comprender. Entonces, y del tiempo de comprender, de lo que llamo la pausa, diría que tanto para el niño como para los educadores y los padres. Necesitamos tiempos, así como con nuestros hijos, ¿no? También necesitamos tiempo para que ellos vayan constituyendo y encontrándose con eso que llamamos el sexo, ¿no? Clara, y creo que para terminar, dijiste algo que puede ayudar. No sin interpretación, es decir, no en la vía de todo se puede, pero entonces, ¿qué sería ese elemento importante de con interpretación? Sí, ¿a qué te referís cuando decís con interpretación? Con lectura. Es decir, con eso que nosotros llamamos comúnmente escucha, pero es poder leer, ¿sí? Esas invenciones que dice el niño, poder construirlas con él,
¿sí? En ese sentido nos dejamos enseñar por eso. Hay que poder leer estas cuestiones de la época, diferenciarlas para no responder al modo de la época. Al modo de la época, exacto. Con el protocolo, entonces cambiémoslo con los derechos humanos. No, vamos un poquito en contravía de la época, ¿sí? Entonces no la podemos cambiar, es verdad, pero sí podemos ir un poco en contravía, ser un poco más subversivos en esto, ¿no? Para introducir sobre todo lo singular, introducir la palabra del niño, cómo él se está construyendo, es lo que no puede perderse de vista para nosotros. Bien, lo singular es la respuesta del psicoanálisis frente a género, sexo. Y en eso singular hay modos de anudamiento particulares, singulares, cada uno con su solución, que es diferente al todos que introduce la época, ¿no? Porque es una época que hay que leer bien también, ¿no? Porque al tiempo que nos dice todos iguales, homogéneos, tenemos todos derechos, lo que introduce es más segregación, de otra manera, pero una segregación absoluta, que casi que la pedimos. Entonces ahora todos los homosexuales nos juntamos, todos los transexuales, todos los, no sé, bi, nos juntamos, y de esa manera hay más segregación cada vez. De otro modo, por supuesto. Bien, dejemos ahí el punto de la segregación, creo que ya sería otra entrevista. Clara, te agradezco, creo que nos ven y nos escuchan desde muchos lugares a muchas horas. Creo que ha sido una buena introducción para mover a la gente a que escuche y lea lo que los psicoanalistas están diciendo alrededor de la sexualidad. Muy bien. Clara, te agradezco mucho. Chao, chao. Gracias por la oportunidad. Chao, chao.专门这个